¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al día 26 del reto 33, en el cual nada más nos decimos es cerrar tus ojos, respirar al ritmo que tú quieras, con la música que tú quieras. Yo les sugiero, ahí en soycomunicólogo.com, ahí les sugiero que se pongan, ahí hay una playlist que se llama Dale un toque a la vida, en la cual yo se lo sugiero y es la que yo utilizo, porque luego ya vi comentarios de personas que me dicen, nada más te sientas a respirar. No es para que me veas, es para que tú hagas lo mismo, para que cierres los ojos y veas hacia adentro de ti con todo tu amor. La invitación es que no veas los medios de comunicación que contaminan, ¿de acuerdo? Lo que contamina nuestra percepción es nuestra realidad. Y si nosotros percibimos nuestra realidad con base en la respiración y que llega a nuestra vibración y decidir desde nuestra vibración, la perspectiva cambia, porque vas a decidir desde tu mejor vibración. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente vibrar a 369 Hz? Imagínatelo. ¿Ya te lo sentiste? Ahora respira y quédate con esa sensación. Ahora, imagínate que cierras los ojos y con esa vibración te empiezas a imaginar tu mejor versión. Nada más tu mejor versión, no la de otra persona. Deja que la otra persona decida cuál es su mejor versión. Nada más tú, sin chingarte a nadie. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sé chingón sin chingarte al de enfrente. No es para que veas cómo respiro, ni que me juzgues cómo respiro. Es para que tú cierres tus ojos y te veas a ti y que respires como te reboten los huevos, porque eso es ser uno y es escuchar nuestro cuerpo, no lo que te han dicho de que si respiras despacito te trae tranquilidad y que si respiras fuerte te vas a estresar. Es lo que tu cuerpo te pide. ¿Sale? Y es como yo lo hago. Si a ti te funciona la música de ángeles y de que se suene bien bonito y me mama, te lo juro que me encanta. Yo escucho psychedelic trance y vean lo de Javier Wolkoff, que hace lo mismo. Es eso, es ser únicos. Es ser únicos. ¿Cuánto para ti significa vibrar en 369 Hz? No es lo mismo que lo que te dijera alguien de, no güey, es que 369 Hz se debe de sentir en la punta del huevo izquierdo para que te rebote en la oreja derecha. Mis huevos. Es lo que es. Y lo que es está dentro de ti. Y lo que está dentro de ti se llama Dios. Y si lo sacas, y si alguien te dijo que tú no eras Dios, es porque sacó a Dios de ti, te hizo creer con la perspectiva que Dios está afuera de ti. Pero tú eres Dios, Dios creador desde la humildad y desde la sensatez de no chingarte a nadie. Lo que chinga es el ego. El tiempo cuántico que ves aquí, lo que estamos platicando tú y yo, es este tiempo que estamos platicando. Pero en 10 minutos tú vas a decir, no mames, el soy comunicólogo está mal porque se pone a respirar al lado de los árboles y a sentir amor. Entonces, eso va a afectar tu futuro, lo que sea que le hayas dado de significado a esto, a esta plática. Entonces, en tu futuro vas a sentir que tu pasado, es decir, esta plática, ¿qué te hizo sentir esta plática? Entonces, esta plática va a afectar en tu presente del futuro. ¿Sí me explicó? Porque es un recuerdo. ¿Qué pasaría? Entonces, imagínate, ¿cómo te sientes cuando estás triste? Ya lo sabes. ¿Cómo te sientes cuando estás en tu presente ahorita? ¿Cómo te sientes cuando estuviste feliz? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se siente? ¿Ok? ¿Cómo se siente? No importa en qué tiempo, porque se siente. ¿De acuerdo? ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Ok. ¿Qué pasa si entonces en vez de estar aquí, en el pasado, estamos en el futuro? ¿Y cómo vibra tu mejor versión sin chingarte a nadie
sin chingarte al de enfrente, ama a tu prójimo como a ti mismo, no juzgues a nadie y deja que haga lo que le rebote por los huevos. Porque eso es la vida. Lo demás es ego. Si tú no haces algo correcto, es porque yo juzgo que sea correcto. Si pongo un 6 aquí, para ti es 9. Y no te tengo que poner en tu madre y reventarte a putazos si tú ves un 9. La percepción es la realidad. Esa es la fórmula de Albert Einstein, que es energía es igual a masa por la luz al cuadrado. ¿Por qué? Porque la luz al cuadrado, ¿ha escuchado que la vida se pasa muy rápido? Es porque, ¿qué no es otra cosa que lo que tenemos enfrente de nosotros, que es luz? Y pasa tan rápido que por eso te manipulan. Claudia Presidenta, no te estaban preguntando, te estaban avisando. Porque la percepción es la realidad. Presidenta, Claudia Presidenta, punto, that's it. Tú nos juegan por la izquierda, otros juegan por la derecha, pero la percepción siempre va a ser la realidad. La democracia, si quieren que exista, qué bueno que quieren que exista, pero la percepción es la realidad. Entonces, jugando bajo este tema del futuro, ¿qué te hace sentir tu mejor versión? ¿Cómo vibra esa versión que ve con tus ojos cerraditos, tan bonito, tan divino para ti, con tanto amor, que eso te lleve a tu mejor vibración? Y eso lo cuidas con tu respiración, si es despacito, si es fuerte, si te echas 3 pedos, si lo sacas por la nariz o por las orejas, genuinamente me vale verga. Lo que tienes que hacer es ser tú, con la música que tú decidas, con las vibraciones que tú decidas y con lo que te haga ser tú. Yo recomiendo no escuchar música que tenga letra, porque la letra lo que hace es que te genera un recuerdo de cuándo fue la que escuchaste esa canción o qué canción te lleva a un recuerdo. Si escuchas música sin letra, lo que sucede es que tú haces tu letra de acuerdo a tu vibración. Por eso yo no escucho música con letras. Sí escucho 2, 3 que son las que tengo como un remind me, pero de agárrate los huevos y vas para arriba. Y esos son como tus para arriba. Pero si imagínense, los que más llenan los estadios es de, ay, me lamento de perderte. Y puta, cabrón, pues ¿qué tienes? Pues pura, en tu presente, pura depresión de la más culera. Entonces, olvídate de eso y vibra en tu mejor versión. Vibra con amor. Porque al momento de que tú vas a estar con los ojos cerrados, respirando, vas a imaginarte lo más bonito que te puedas imaginar para ti. No a tus hijos brincando felicidad, porque entonces lo que vas a hacer es que le vas a abrir la puerta a que alguien te vea a ti en un contexto que quizá no quieras, pero para él es su felicidad. Y puede ser de la culera o de la buena. ¿Ya viste? Sé chingón sin chingarte al de enfrente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es cerrar los ojos, respirar, vibrar bonito, vibrar con todo, el amor posible, al lado de un árbol, porque esto es energía pura y hoy más que nunca nos necesitan. Sal, toca un árbol, abrázalo, tenlo nada más, si quieres no lo abraces, para que no pienses que está loquito, pero nada más siéntate y pon tu manita aquí. E imagínate que todo es energía y cómo es que tú les puedes ayudar. Y vas a ver que entre todos vamos a poder cambiar el color del mundo. Y esto es política. Completamente política, es religión y es ciencia. Y si tú estás radicalizado a cualquier otro es porque jugaron contigo y en el ego del pasado y nunca hiciste tu futuro real a lo que tú te dictas en tu cabeza. Entonces, explicado el tema, en soycomunicólogo.com hay una playlist en donde está el reto 33 y ahí vas a poder escoger la canción que tú quieras escoger. Ahí donde dice el reto 33, ahí vas a escuchar en La Gente Habla del 369, ahí está la playlist. O también en el reto creo que también lo puse. Sí, también en el reto está.
Y ahí le pones play y ya con eso te pones a escuchar la canción que tú quieras escuchar de esa playlist y me ves y te sentas conmigo a respirar. Ahora te lo voy a explicar qué es lo que hacemos en conjunto cuando hacemos esto juntos. Por eso es importante que todo el mundo lo haga en este momento conmigo. ¿Por qué? Porque aquí generamos un tiempo cuántico todo. Aquí tú y yo, si haces el ejercicio conmigo ahorita, que ya estamos en el día 26, ve al día a soycomunicólogo.com y te explico el por qué es tan importante que lo hagas desde el día 1 y que vengas, no importa en el día, y que tú termines tus 33 días, aunque este video haya sido grabado hace 3 años. ¿Por qué es importante? Porque si ya entendiste lo del tiempo cuántico y cómo es que puedes manipular tu vibración, imagínate que este tiempo cuántico que sembramos tú y yo aquí ahorita, lleno de amor, cabrón, lleno de todo el amor que puedas sentir, cabrón, así, neta, pásate de verga del amor que puedas sentir por ti, cabrón, así, esa es la descripción que te puedo poner. Eso es el tiempo cuántico que vamos a poner todos aquí, todos con esta intención. Entonces, cuando nos recordemos en 3 años, nos vamos a recordar haciendo el amor todos aquí. ¿Para qué? Para que cuando nos recordemos haciendo el amor, sigamos vibrando en nuestra mejor versión en 3 años y separamos el tiempo cuántico de voltear a ver acá. Porque después de este tiempo, lo único que va a suceder es que vamos a estar vibrando en nuestras mejores versiones todos, sin el afán de chingar a nadie. Si en 3 años tú te acuerdas que en el 2026 hubo guerra, ellos ganaron el juego. Si te acuerdas que hicimos el amor, nosotros ganamos el juego y la historia no se va a repetir. Apaguen todo, medios de comunicación, cierren los ojos y véanse con amor. Y vas a decir, ¿y cómo le hago para el resto del día? Con el estrés. Yo tengo 9 alarmas en mi teléfono, en los cuales cada vez que suena yo sigo interactuando en mi día a día, pero cada vez que suena la alarma, dejo de presionarme, nada más respiro 3 veces y recuerdo esa vibración. Y lo que esté haciendo, lo decido desde ese nivel de vibración, de mi mejor versión. Porque lo que vibras es lo que decides. Porque no vas a decidir desde la carencia, vas a decidir desde el amor propio. Compartan esto. Podemos cambiar la historia de este mundo. Bienvenidos al día 26 del reto 33. Yo soy, como siempre lo pongo en mi página, yo soy todo en todas partes, y si soy allá, soy aquí. Voy a empezar hoy, en la playlist que te dije, voy a empezar hoy con la que dice Incredible Guide, 8-minute Breathwork to the Quick Start to Your Day. ¿Ok? Ese es el que con el cual voy a empezar. Por si me ves que estoy respirando, que quizá a ti no te guste, tú puedes hacer lo mismo, pero con respiraciones más tranquilas. Cada quien decide. Que no te digan cómo respirar. Si en algún momento necesitaste un tutorial de cómo respirar, a la verga, cómo te manipularon. ¿Y sabes por qué? Porque si te enseñaron a respirar, es porque entonces quisieron controlar tu futuro, porque independientemente de cómo te hubieras sentido, si tu cuerpo te hubiera dicho, necesito gritar, necesito respirar, no, es que necesito estar escuchando ángeles y la verga, pues ahí tú tienes, cabrón. ¿Me expliqué? Bonito día. Respiren como se le reviente los huevos.
Vamos a bailar. Este fue el calentamiento.
Ah.
No sé si ya hicimos los 33 minutos o qué. No sé si fue más, un poquito menos. No lo sé. Para mí no es suficiente, me puedo quedar aquí todo el día. Todo el día. La sensación de estar aquí. La sensación de estar aquí es hermosa. Y si viste este video desde el principio, me vas a entender. Vibra en tu mejor versión. Quédate vibrando ahí. Y cada vez que entres en el ego, cada vez que entres este cotorreo de autosabotaje, historias raras, todo esto, apágalo y respira. Y recuerda quién eres. Otra vez hazlo. Pero ahora quédate escuchándome desde esa vibración. Y yo te lo platico desde lo que somos. Porque somos allá, somos aquí. Si tú siempre decides desde aquí, vas a construir tu universo. Porque eres Dios creador. Eres Dios todopoderoso. Eres energía. Eres 369. Tú eres Dios. ¿O qué? ¿Cuánto te hace falta vibrar más para darte cuenta de que lo eres? Y si no me crees, ven, soy comunicólogo. No me acuerdo en qué versículo, pero lo dice en la Biblia. Y hasta las ardillas vienen a saludarme. Cuídense mucho. Y nos vemos mañana para el día 27 del reto 33. Sí podemos cambiar la historia de este mundo. Háganlo. Voy a poner este video en rápido. ¿Qué pasó, Dillita? Voy a poner este video en rápido para subirlo a redes, un video corto en versión rápida de alguna red social. Es lo que es. Bonito día. A sentir amor. Y si no te parece cómo respiré, me vale verga.